Bueno, pues muchas gracias a Silvia y a la Fundación y a todo el mundo que trabaja aquí en este sitio que yo me gusta mucho venir y quiero seguir viniendo todo el tiempo que se pueda. Es un espacio muy especial, la Fundación es un lugar muy especial en el que ocurren cosas especiales y siempre nos gusta reivindicar, ¿no? Silvia siempre dice que yo le dije una vez que esto era una burbuja, un espacio de resistencia y así lo creo. Llega todo el mundo de abajo, de Paseo de Gracia, viene y dice, uy, qué bien se está aquí. Pues efectivamente, aquí se está bien. Somos pocos, pero nos dedicamos a lo importante y lo importante son las cosas que tienen que ver con la primera persona del plural, con nosotros. Y esta beca y el legado de Joana creo que iba en esta dirección. He tenido la suerte y tengo la suerte de poder haber trabajado con Claudia durante pues 9 más 6 meses, a lo mejor 15 meses, porque los libros son lentos. Y la idea es, pues eso, contaros un poco el proceso y que sobre todo Claudia nos explique cómo llega a este tema, cómo lo desarrolla y cómo lo presenta y si quizás tiene alguna conclusión para todos nosotros. Así que nada, el libro se llama Poquita Sangre. La primera pregunta podía ser ¿por qué se titula Poquita Sangre? Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. También primero quería comenzar agradeciendo a la Fundación Photographic Social Vision por todo el acompañamiento que me han brindado durante todo este tiempo, el apoyo, también a todas las mujeres participantes del proyecto, a todas las fotografiadas y a Juan, por supuesto, por ser mi tutor y acompañarme en todo momento. El nombre del libro, Poquita Sangre, parte desde este hallazgo que tuve hace unos años atrás de la agenda de mi tía. Mi tía fue uno de mis referentes en mi vida, fue la primera mujer profesional en mi familia y ella siempre priorizó su carrera profesional, pero también persiguió el deseo de ser madre después de sus 40 años. Yo encuentro esta agenda, es una agenda clásica Ascot, y en todas las páginas me voy dando cuenta que ella va escribiendo cosas de acuerdo a su trabajo y en estos textos siempre conviven como trabajo y también su estado de salud ginecológica, mientras se sometía a distintos procesos de reproducción asistida. Finalmente, mi tía falleció de un cáncer de útero, no logró quedarse embarazada. Y yo comienzo el libro con el nombre Poquita Sangre porque es uno de los textos que se inscriben en esta agenda. O sea, al final del todo, ella pone un texto muy pequeño que pone Poquita Sangre y es desde donde yo empiezo a tratar la historia, fotografiando a otras mujeres. En verdad, comienzo el proyecto en forma de homenaje a mi tía, fotografiando o intentando fotografiar a mujeres que estaban pasando por lo mismo, intentando quedarse embarazadas después de los 40 años o con sus niños después de los 40 años. Y en este primer acercamiento, ¿no? que es antes de pedir la beca, ¿no? Supongo, la primera ronda la haces antes de pedir la beca. ¿Y cómo te diriges a esas mujeres? ¿Qué les pides? ¿Cuál es esta conversación? Porque veréis que el libro también es un libro de conversaciones, ¿no? Es un libro que intenta tener una comprensión profunda de la situación e intentando ir de lo particular a lo general, ¿no? ¿Cómo es este primer acercamiento, este planteamiento? ¿Ya sabes lo que vas a hacer? ¿Ya sabes cómo va a ser? Al principio, como comentaba antes, mi idea inicial era trabajar el retrato puramente tal. A mí me gusta mucho hacer retratos y siempre mis retratos son muy pausados, como muy tranquilos, muy naturales, como... Y mi idea era contactar a mujeres que estuvieran pasando por este proceso y fotografiarlas de una forma como muy, muy íntima, ¿no? Entonces, todos los retratos que hice, siempre intenté que fueran en sus lugares privados, en sus casas, en los patios de sus casas, en lugares domésticos, y eso por un intento de facilitarles un poco la vida, que ya es súper complicada como conciliar, intenté como fotografiarlas en lugares en donde para ellas fuera fácil acceder, ¿no? Entonces, para mí lo importante era enfocarme en los testimonios de las mujeres que estaba fotografiando y que los retratos todos fueran muy naturales y muy pausados. Inicialmente
mi idea era fotografiar a mujeres que estuvieran pasando por ese proceso, pero al momento de entrevistarlas me di cuenta de que todas tenían un relato conjunto y que habían procesos por los que habían pasado todas y razones con las cuales se habían encontrado en algún momento para decidir maternar después de los 40 años. ¿Y cuáles eran esas razones comunes o cuál era ese...? Pues principalmente la mayoría de las mujeres que entrevisté no habían decidido llegar a ser mamás a los 40 años, o sea, no había sido una decisión consciente. Me acuerdo específicamente de una de las mujeres que entrevisté, me dijo, ¿te crees que eres joven y vas desplazando la idea de maternar, lo sigues desplazando y no es que eres joven, es que eres precaria? O sea, es esta idea que nosotras pensamos que decidimos maternar luego de los 40 años, pero realmente es la idea primero de anidar, de dónde voy a esperar ese niño, cuáles son mis condiciones económicas, cómo voy a hacer con la conciliación. Entonces, este relato se me repetía constantemente y también el proceso de clínicas de reproducción asistida, que al final muchas de las mujeres que fotografié habían pasado por una clínica y me contaban exactamente lo mismo, o sea, que habían tenido las mismas experiencias, que había muy poco cuidado psicológico, que había sido muy desgastante a nivel físico, emocional, y ahí es donde empiezo a extender el proyecto a la parte clínica y mercados reproductivos, que es parte también de la investigación que está puesto en el libro finalmente. ¿Y qué te encontraste? ¿Cómo estaban ellas? Pues lo más fuerte es, y lo más impactante fue que yo muy ingenuamente pensaba como, bueno, embarazos después de los 40 años es posible, es viable, es esto lo que quiero retratar, pero realmente los relatos como ligados a los procesos de reproducción asistida eran tan violentos, por decirlo así, tan agresivos con el cuerpo, de tanta hormonación, de tan poco acompañamiento psicológico, que ahí es cuando decido como meterme en este entorno, ¿no? Como en la parte clínica, y empecé a fotografiar laboratorios. Allí es cuando entro en la parte de clínicas. Me costó muchísimo acceder a las clínicas de reproducción asistida porque tienen como cláusulas de confidencialidad y es muy difícil acceder. Tampoco al sistema público pude hacerlo así, es muy difícil. Y de 4 clínicas que contacté, una me dio acceso al laboratorio y a las instalaciones, ¿no? Y bueno, de acuerdo a estos relatos de lo que me iban contando las mujeres, todas me hablaban como de las salas de espera, que es todo como casi que ciencia ficción dentro, ¿no? Es todo como, tiene esto de confidencialidad, de que las parejas no se miran, o sea, entras en una sala que está totalmente restringida de la otra persona que entra por si se cruza algo de información allí, entonces es como... Quería también representar eso, ¿no? Como entrar en estos espacios que estas mujeres, casi todas me contaron que habitaron en un momento. Esto es curioso, ¿no? Porque en los procesos de fotografía documental contemporánea, en los que digamos que los tiempos se dilatan y la capacidad para entrar a los temas, el tiempo y el espacio para entrar a los temas se alarga, el trabajo del fotógrafo se complejiza, ¿no? En el sentido de que siempre hablamos de que tenemos un triángulo de relato, que es el triángulo que establece entre las víctimas, los verdugos y los posibles salvadores, ¿no? Y siempre gran parte de la fotografía documental pivota entre estos 3 vértices, ¿no? Casi toda la fotografía documental que vemos ha pivotado siempre para las víctimas, en un intento de solidarizar, de denunciar, de generar visibilidad a lo invisible y de cambiar la opinión pública, ¿no? Pero en los momentos actuales también se está trabajando sobre los verdugos, ¿no? En realidad, los verdugos son siempre mucho más difíciles de fotografiar, ¿no? Y en este caso, durante estos meses nos dimos cuenta que el verdugo éramos todos, en realidad. Hemos creado una sociedad que el capital se ha impuesto y todos los ritmos de vida vienen marcados por la productividad, etcétera, ¿no? Entonces, la dificultad del acceso a los verdugos, cuando es una culpa repartida, no hay un señalamiento concreto, no hay un malo, ¿no? Al malo al que fotografiar. Entonces, esta estrategia de metaforización de los espacios creo que fue la que decidiste seguir y
y me acuerdo de todos los noes, ¿no? De todas las veces que me te decían que no y al final cuando tú llegas a este sitio entiendes como la violencia del sistema en esos lugares, ¿la sientes? Bueno, obviamente son espacios muy fríos en donde concebir la vida, ¿no? Como mi idea siempre fue fotografiar estos espacios en medio formato, gracias también a Fotoruano que me cedió una cámara de medio formato, una Fuji, y fui con trípode y con la cámara de medio formato a fotografiar estos espacios que me dejaron allí en la clínica y me dieron una hora o así para poder entrar a todos los lugares que yo quisiera. Me cerraron la parte del laboratorio y bueno, ahí ya hice toda la parte de las salas de esperas, las salas de recuperación, las cápsulas en donde tienen guardadas como congelados los óvulos. Y bueno, mi idea de fotografiar con medio formato era como intentar que las fotos fueran muy solemnes, como los espacios, que el espectador, cuando vieras esta foto, te sintieras dentro de esos espacios, que fuera la forma más, bueno, un poco empatizar con lo que habían pasado todas estas mujeres, porque son lugares muy, muy, como, o sea, literalmente casi que de ciencia ficción, ¿no? Como estas salas todas completamente blancas en donde descansa una, pero luego sale la otra que nunca se miran. Está todo muy pauteado, es todo muy estéril, o sea... bueno, mi idea siempre fue trabajar estos, al menos las fotos de espacios, en medio formato por lo mismo, para tener la mayor cantidad de detalle del espacio y al momento de exponer que fuera lo más grande posible para que te sientas dentro de esa imagen. Y en contraste con los retratos que son súper como íntimos, domésticos, en sus dormitorios, ¿sabes? O sea, es lo que hablamos en un momento con Juan, que el libro tenía, bueno, que al principio no sabíamos si iba a ser libro, que siempre jugaba con esto, con lo íntimo y lo clínico, con lo frío y lo cálido, como lo humano y lo plástico. Entonces siempre estaba como ese componente, ¿no? Es curioso que has dicho estéril para un lugar de fertilización, ¿no? Ya. Sí. O sea, creo que la limpieza, ¿no? Es un lugar en el que la industria la industria del deseo de maternar, tú decías, ¿no? Todo, como el capital aprovecha las debilidades y genera negocio a partir de nuestras necesidades y debilidades, ¿no? Y ha detectado una nueva generación que tiene una nueva debilidad y entonces, bueno, pues viene a por ello, ¿no? Y todo esto va, fijaos, ¿no? Que es una historia que empieza con su tía y está intentando comprender un problema social. Bueno, la beca Joan Bearnes se restringe a proyectos que tengan su desarrollo en España, ¿no? Pero se supone que es un proceso o una situación digamos, del mundo occidental o el mundo, no sé si llamarlo desarrollado, mundo occidental. Pero España es particular por algunas cosas, ¿no? Que tú has ido descubriendo en la investigación. ¿Qué hace particular a España? Bueno, me parecía importante hablar como a raíz de lo mismo, ¿no? De los testimonios, cuando me fui dando cuenta del paso de todas estas mujeres por clínicas de reproducción asistida, me di cuenta de que en España están a la cabeza es el país en donde hay más clínicas de reproducción asistida en toda Europa. Y eso es básicamente porque existe una necesidad y por cada necesidad hay una respuesta o sea, por cada necesidad siempre hay algo mercantil de por medio, ¿no? Entonces, es importante, me parecía importante la temática en España también, porque estamos a la cabeza es el segundo país con menos nacimientos de Europa después de Malta. O sea, hay más mujeres teniendo hijos después de los 40 que entre los 25 y los 30. Entonces, sigue siendo una temática que se aborda desde cosas de género, pero son una cuestión social, o sea, es algo que nos debería comprometer a todos, debería ser algo público, debería haber mucho más acceso. O sea, hay un mercado reproductivo. En el libro yo ahondo un poquito más sobre esta parte de los mercados reproductivos en España. Y sobre todo porque, bueno, investigando, ¿no? Como sobre esto mismo,
me doy cuenta de que en la parte pública, por ejemplo, si quieres acceder a un tratamiento de fertilidad asistida por la pública, casi todos los tratamientos son hasta los 40 años, a excepción de Madrid y Cataluña, son todos, o sea, si quieres acceder a uno de estos tratamientos es hasta los 40 años. ¿Qué pasa? Si te inscribes a los 37 o a los 38 hay una lista de espera súper larga que a veces tarda 2 años, o sea, llegas a los 40 y luego ya no tienes opción, o sea, estás obligada a pasar por una clínica de reproducción asistida después de eso. Y los procesos no son baratos, o sea, son súper costosos. Investigando así me di cuenta de que por cada mujer que dona óvulos, le extraen entre 20 y 25 óvulos, les pagan 1.000 euros a las personas que donan y luego esos óvulos se venden en packs de 5, que es así, o sea, casi como si fueras al supermercado, ¿sabes? Por lo bajo a 5.000 euros cada ciclo, o sea, por cada mujer que dona de una forma también altruista, porque también en el libro tocamos en una parte como la parte de toda la publicidad que nos empieza a aparecer a nosotras las mujeres después de los 30 años, congela tus óvulos, es posible tener un bebé a esta edad tal y cual, como oferta como es un atochamiento de imágenes súper fuerte y que al final es un mercado, porque es como te venden esta idea de que, ok, dona óvulos de una forma altruista, ayuda a otra mujer, cuando en realidad hay un mercado súper grande que está muy poco regularizado. Y eso también lo abordo en la parte de la investigación del texto. Y contabas, ¿no?, también que hay una parte del libro también que son algunas metáforas sobre... Unas metáforas que Claudia decide plastificar, ¿no? Esterilizar, en este sentido. Sí. Y una de ellas son huevos, ¿no? Porque digamos que en la nomenclatura los óvulos, ¿no? ¿Son los óvulos? Sí, los óvulos se pasan a hacer huevos. Lo más interesante también es cuando uno lee las entrevistas, yo insisto en que es un fotolibro, pero los textos son muy importantes, es un fotolibro no mudo, con mucha hondura en estas conversaciones. Se nota el sufrir, o sea, se nota la presión, ¿no? Más que el sufrir, como mucha presión. Y hay una combinación de presión emocional y presión económica, ¿no? Y es lo que más hace que lo repiten una y otra vez. Sí, sí. Incluso las madres que consiguen ser madres, digamos, todavía esa presión la narran, ¿no? La tienen, ¿no? Bueno, y específicamente una mujer que fotografié que es de Irlanda y se vino a vivir a Barcelona por esta misma presión de no poder conseguir quedarse embarazada, y se vino por las oportunidades que tenía aquí, como la oferta de clínicas reproductivas, y también me cuenta que se fue básicamente porque tenía toda esta presión familiar de hey, cuando vas a tener un hijo ya estás casada, deberían tener hijos, no sé qué, y se vino al final a España por eso. Entonces las historias son súper diversas. Hay mujeres que sí que han pasado por procesos de reproducción asistida y otras que han concebido de forma natural. Y bueno, en la parte como de los bodegones que estuvimos haciendo, también para mí era importante como... cada vez que hice algún retrato, cada vez que logré hablar con las mujeres retratadas, les pedía como un objeto o algo que ellas pudieran compartir conmigo, como que fuera parte de esa historia, ¿no? Entonces, algunas de las fotografías me pasaron amuletos para la fertilidad, inyecciones de hormonas, y yo tenía todos estos objetos en casa, igual pensé en escanearlos, meterlos debajo del agua, poner un montón, o sea, pensé un montón, ponerlos en estudio, tal, y en un momento fue como, bueno, cada vez que voy a hacer fotos a la clínica o al laboratorio me tengo que poner toda como unas cosas de plástico en los pies, en la cabeza, tal, y dije, bueno, los voy a poner dentro de plástico, los voy a encapsular, los voy a dejar aquí como, estériles, ¿sabes? Como dentro al vacío, digamos. Y pensé que era como la mejor forma de jugar con esto que tiene el libro, que siempre va de lo íntimo y lo clínico, lo frío,
esto, ¿no? Como la textura de ver un objeto que es tan sensible como un huevo o un objeto tan suave como un amuleto para la fertilidad, completamente plastificado y hecho al vacío. Fue la forma de resolver los bodegones. Sí, yo te tengo que agradecer y felicitar por el empuje, ¿no? Y por el... Es que es muy abstracto, ¿no? Claro, Todo ha sido así como muy... en realidad, sí. Es que en realidad también una de las cosas que empieza a hacer la fotografía documental contemporánea es hacer temas a los que no le da la luz, ¿no? O sea, temas que fotográficamente no son obvios. ¿Cómo se fotografía la maternidad después de los 40 años, ¿no? Aparte de buscar madres, ¿no? O sea, ¿qué más podemos hacer? Y ese es el gran reto de los fotógrafos documentales contemporáneos, ¿no? Y aparece pues este tipo de estrategias que hace 30, 40, 50 años se considerarían casi como cosas de artista, ¿no? Pero hoy en día sí están dentro de la práctica documental y creo que complementan muy bien el posible testimonio directo, ¿no? Y me acuerdo, ¿no? Como una y otra vez intentabas cosas que funcionaran, ¿no? Y al final yo creo que sí has resuelto este triángulo, ¿no? Como de alguna manera generar la emocionalidad directa con los testimonios y por otro lado también intentar llegar a los verdugos, o sea, fotografiar a los malos. Nos quedaría fotografiar a los salvadores. ¿Quiénes son los salvadores? ¿Qué podemos hacer? La convicción. ¿Qué podemos hacer? Bueno... ¿Qué propones para intentar ayudar a...? A ver, es lo que había dicho antes, ¿no? Como que estas temáticas siempre se nos depositan a las mujeres como si fuera un problema solamente de nosotras y al final es algo estructural. O sea, yo realmente con el libro y con el proyecto en general no es estar en contra de las clínicas de reproducción asistida, no es estar en contra de las nuevas tecnologías para concebir un bebé. Pero sí que deberían haber otras vías, o sea, tanto en la conciliación como en el deseo de maternar, que pudiéramos realmente maternar cuando biológicamente estamos bien sin la necesidad de ir a depositar nuestros óvulos y tener que sí o sí pasar por una clínica, ¿sabes? O sea, esto es, más allá de encontrar una solución como tal, es como exponer que es una problemática social, es algo estructural, que en unos años más no vamos a tener más hijos, ¿sabes? O sea, el 20% de la población española tiene más de 65 años, o sea, no están naciendo niños. Y eso no es solamente por nuestra culpa, ¿sabes? No es solamente la culpa de las mujeres donde siempre se pone el foco, ¿no? Tienen que haber nuevas vías, tienen que haber nuevas posibilidades, nuevas formas de maternar colectivamente. Deberían abrirse esos espacios, ¿no? Esa conversación. Hay una parte en donde, que ya fue de las últimas fotografías que hice, en donde yo quería como ejemplificar este sistema, ¿no? Como me fui al Instituto Catalán de la Salud. Intenté fotografiar dentro del lugar, pedí permiso y tal, e hicimos las fotos del exterior con las estatuas que están justo fuera del Instituto Catalán de la Salud, que pone maternidad y sembrador. Y siento que esa fue como que ahí ya dije, esto creo que la parte de institucionalidad y como esta crítica a la institución ya está cubierta porque es tal cual. O sea, por mucho que hablemos de que los roles de género están cambiando y que cada vez los cuidados están más repartidos entre los hombres y las mujeres, institucionalmente sigue siendo patrimonio feminizado el cuidado y el hombre en la esfera laboral, ¿no? Como es muy representativo, esa imagen es muy gráfica. Para mí, bueno, cuando he fotografiado eso he dicho, mira, ya está con esto, creo que lo he resuelto, ¿sabes? Sí, la idea de, ¿no? La perpetuación de este modelo, ¿no? del sembrador, ¿no? Eso es un Sembrador de trabajo. Sembrador es un... Bueno. Y ahora que está el libro el libro lo has visto el lunes, yo lo vi, ¿no? Yo lo vi el lunes, tú el... No, sí. Yo lo vi el lunes, tú el martes o algo así. Sí. ¿Cómo estás tú? Bueno, estoy en shock.
Estoy súper contenta porque bueno, hay varios recursos que se utilizaron en el libro que no fueron decisión mía, fueron decisión tuya y de Ari. Los colores, por ejemplo, de las páginas, eso me gusta mucho. O sea, siguen la misma línea de lo íntimo y lo frío, ¿sabes? En la parte de las clínicas está el color blanco, o sea, todas las páginas son blancas y la parte de los testimonios están todos hechos en papel hueso, ¿no? En color hueso. Entonces sí que hay un cambio allí en donde te lleva de un lugar como que no quiero casi que mirar a la parte más suave de los retratos. También está expuesto el proyecto en el Pati Limona y allí utilizamos, bueno, con Mireia, el recurso de, antes de ver los retratos hay como un velo, o sea, hay como una impresión sobre papel translúcido en donde levantas antes de ver el retrato, o sea, está primero el testimonio y luego el retrato, y eso todo está pensado con esta suavidad que queríamos tratar las historias, ¿no? Como historias súper difíciles, al final tratarlas con el mayor respeto, la mayor dignidad, el mayor amor posible, y siento que eso está representado en el libro. Y la portada de plástico, o sea, la parte exterior de plástico que también está hecha un poco para hacer alusión con los bodegones que están dentro. También en algún momento lo pensamos como archivo médico, ¿no? Como una carpeta médica, por eso tiene el exterior así. Y bueno, también hay una parte en donde está la agenda de mi tía, el escáner de la agenda de mi tía, y que está puesto casi que como si estuvieras abriendo la agenda, que también me gusta mucho. No sé, es una pieza que me gusta mucho. Siempre es difícil, ¿no? Transformar un tanto tiempo de trabajo en un solo objeto, concretizarlo, generar un resumen, generar un relato y que el espectador con muy poca información, porque vosotros estáis teniendo mucha información, pero en general cuando uno lleva un libro a una mesa tiene que intentar que funcione en ausencia de nosotros, que no estamos ahí para explicarlo, ¿no? Entonces hemos hecho algunos recursos de construcción. Ari, que lo ha mencionado, es la diseñadora, Aribel González, una diseñadora chilena. Claudia también es chilena y nos pidió si podía trabajar con Aribel, que dentro de lo que es la escena del fotolibro latinoamericano contemporáneo es una de las diseñadoras más importantes y hemos podido trabajar a distancia, pero lo hemos hecho bien. Gracias también a la Fundación por apoyar este tipo de triangulaciones que yo creo que añaden a todos y todos estamos muy contentos de poder avanzar en este sentido. La exposición se hizo a la vez y la beca tiene esto, ¿no? Después del acompañamiento, y es muy importante las becas en el desarrollo de los proyectos, ¿no? Porque son una manera de comprar tiempo, que todos sabemos que es lo más difícil de encontrar. Y casi todos hemos hecho nuestros primeros proyectos con becas, yo también. Antes había unas becas que se hacían también aquí en Barcelona, ligadas a la Fundación La Caixa, que eran las Fotopress. Yo mi primer proyecto lo hice también con estas becas. Y es muy importante que la Fundación haya cogido el testigo de esto y al menos una vez al año apoya un proyecto, ¿no? Y la particularidad de este proyecto es que lo empezamos sin saber cuál es su formato, su artefacto de comunicación final. Cuando el proyecto se iba llenando de palabras, empezamos a pensar que era el libro, pero luego surgió la expo. Sí. Bueno, siempre mi idea fue siempre hacer el libro porque tenía mucha relación con la agenda de mi tía. O sea, yo al principio siempre lo pensé como en formato libro y también es lo que dice Juan, tenía muchísimo texto porque es una temática importante. O sea, realmente hay una investigación detrás. En la parte de los textos hago una división entre distintos subtemas que también se representan en las imágenes, pero que son muy importantes como para poder entender esta problemática. Está la crisis reproductiva, los mercados reproductivos en España, las cuestiones del cuidado y también sobre el deseo, ¿no? Como un poco una reflexión al final sobre si realmente vivimos una vida deseante o no. Y la exposición en el Pati Limona fue un poco una sorpresa. En principio siempre íbamos a trabajar en el libro, pero luego había este compromiso de exponer en el Pati Limona y la verdad que la exposición también quedó súper bien.
es la misma, es casi que utilizamos los mismos recursos que en el libro, como todas las imágenes de las clínicas están revestidas por un metacrilato, están impresas en un formato mucho más grande, entonces todas te dan la sensación esa de frialdad, y realmente he ido recibiendo como feedback y todo el mundo me dice como qué incómoda esta parte, ¿no? Como que frío todo. Y luego está la parte como más sutil de los retratos y tal, que es lo mismo al final. Conversan muy bien la expo con el libro. ¿Y qué crees que pensaría tu tía de este trabajo y de estas mujeres? ¿Y qué crees? ¿Y de ti? ¿Qué pensaría de ti ahora? ¿Eh? Bueno, mientras preparaba el libro, falleció mi papá, entonces no alcanzó a ver el documento terminado. Y también lo menciono en el libro. Yo creo que estarían orgullosos. Bueno, pues... Bueno, lo dicho, nos dedicamos a cosas que importan. Hay gente que no lo entiende, pero nosotros sí. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo creo que lo hemos contado todo, ¿no? ¿Sí? ¿Se te ha olvidado algo? No. Claudia estaba nerviosa. A mí me encanta esto de la beca Joana Viernes porque me permite acompañar a gente en sus primeras veces. Y las primeras veces son las primeras veces. Y la editorial que yo dirijo, también Free, se caracteriza por eso. Tenemos muchos primeros libros de gente, luego los segundos libros los hacen con una multinacional y luego ya, como los tratan medio mal, vuelven, ¿no? Pero nos dedicamos a lo pequeño. Hacemos libros pocos, intentamos hacerlos bien. A veces sufrimos, a veces no. Y nada, esto es nuestro trabajo. No sé si alguien quiere preguntar algo o comentar algo. Veo gente que quizás quiere decir algo. Así que cedo la palabra. Bueno, primero gracias por poner el cuerpo de las mujeres y de las personas gestantes en el centro, en la agenda, y hablar de la crisis de los cuidados, ¿no?, que tanto nos atraviesa. Hablaron mucho del verdugo. Quiero saber entonces qué le dijiste a ese verdugo para convencerlo de que te abriera las puertas. Bueno, las fotos de la clínica tuve que mentir, tuve que finalmente entrar a la única que me dio acceso, diciendo que iba a hacer un poco publicidad de las clínicas de reproducción asistida, ¿no? Como es que si no me hubiesen dejado. Entonces al final nada, les he dicho que estaba trabajando en una temática sobre maternidades después de los 40 años y que bueno, igual les servían las fotos para publicidad de la clínica. Y luego me llegaron un montón de correos diciendo como, hey, ¿qué pasó con las fotos? Y yo como, pues, por ahí están. Pero sí, un poco es difícil, o sea, es imposible si no. Y luego es el trabajo también de intentar que la clínica sea lo más, las fotos de la clínica sean lo más, o sea, que no haya nada de información que eventualmente pueda afectar a alguien, ¿sabes? O sea, un trabajo ahí de edición, de borrar los nombres y tal. Pero sí, fue una mentira. Sí, si os fijáis, las clínicas están usadas también como arquetipos, ¿no? O sea, clínica no es una clínica, es las clínicas, ¿no? Entonces esto es delicado. En cualquier caso, tú lo remites al editor, ¿no? En caso de denuncia, lo remites al editor y ya nos apañaremos. No, siempre es difícil este tipo de acercamientos porque los verdugos en realidad más o menos saben que lo son. Entonces, bueno, pues hay que jugar un poco sus bazas. ¿Más preguntas o más comentarios? ¿No? Bueno, pues el libro está a la venta, cuesta 30 euros, lo venden en la caseta de Photographic. Y esto es una feria de libros, con lo cual, y es San Jordi, no sé, no sé qué más indirectas necesitáis. De verdad, muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias a ti, Juan. Y seguimos viéndonos. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Mm-hmm.